Bienvenidos a este especial titulado Aproximación histórica de la llegada de Santo Domingo a Parita, un programa que hemos preparado en el marco del mes de agosto, mes de las festividades patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán, una fiesta que tiene un arraigo religioso histórico, pero que también tiene elementos populares o tradicionales relacionadas a las corridas de toros y otros elementos que también por siglos han sido parte fundamental de la historia de esta devoción aquí en Parita. El objetivo de este tema es tratar con los datos cronológicos que se tienen, más o menos mostrar un pantallazo de en qué periodo pudo llegar esta devoción en honor a Domingo de Guzmán. Para establecer una aproximación de la llegada de Santo Domingo al pueblo de Parita, es importante tratar de interpretar varios sucesos históricos sobre la presencia de los dominicos en Panamá, además de conocer algunos datos cronológicos del origen de este pueblo. Son las dos bases de donde partimos. Además de conocer algunos datos cronológicos que sean respaldados por las fuentes que tenemos en la población, porque si no examinamos estos datos históricos, este tema de la aproximación histórica de Santo Domingo en el pueblo de Parita, de la llegada, pues si se toma a la ligera, puede que si no existe una fecha exacta de la llegada del santo, pues se tiende a confundir todos estos elementos y lleva esa confusión histórica en la población. Es un tema que aún necesita más documentación y más investigación. Pero si analizamos un poco algunos datos históricos, nos dejan ver en la cercanía algunas hipótesis sobre cómo habría llegado Domingo de Guzmán a Parita. Así que esto es lo que vamos a analizar en este tema tan importante. Existen algunos elementos que nos permiten ver esa relación de Parita con la orden dominica, sobre todo cuando repasamos que uno de los fundadores fue un dominico, Pedro de Santa María, y sobre todo al analizar las características religiosas y artísticas del templo construido en esta comunidad pariteña, el histórico templo de Domingo de Guzmán, de Santo Domingo. Sobre todo el patrón de imágenes que tiene la iglesia relacionado a la veneración dominica, en la que destaca la devoción a la vocación de Nuestra Señora del Rosario, partiendo de allí. Con la construcción de las ciudades durante la colonización española, se edificaron iglesias, conventos, parroquias, monasterios y otros tipos de construcciones más. La iglesia mayor se ubicaba siempre al lado de la plaza mayor y los templos, parroquias y monasterios en otras plazas menores que se encontraban distribuidas a ciertas distancias dentro del poblado y ayudaban a aliviar la gran cantidad de actividades religiosas que se hacían en el lugar. También se construyeron templos, conventos, parroquias bajo las órdenes de padres agustinos, franciscanos, dominicos, con aspectos decorativos propios del estilo arquitectónico utilizado en la mayoría de las construcciones coloniales, como lo fue en este caso el barroco. La función y el protagonismo de la iglesia en América, aunque cuestionada por algunos, para otros fue de vital importancia tanto para la evangelización y la educación de los nativos. Entre los primeros grupos enviados al continente estaban los franciscanos, estos agustinos, estos jesuitas y por supuesto los dominicos, que estaban más encargados de predicar el evangelio y rezar a la Señora del Cielo, en este caso la Señora del Rosario, como estábamos mencionando al inicio de este programa. En Panamá los primeros dominicos llegan durante el siglo XVI a los territorios de Castilla del Oro. Con el tiempo se funda el convento de la orden en la ciudad de Panamá, que se convertirá en paso obligado de los misioneros hacia el sur. En este caso estamos hablando de la ciudad de Panamá, fundada por Pedro Arias el 15 de agosto de 1519, día de Nuestra Señora de la Asunción. Allí se replantó en este caso
la ubicación de una zona originalmente ocupada por la comunidad aborigen, y al final pues se hace esta población, se traslada de Santa María la Antigua, del Darién y también de algunos poderes sociales en Acla, todos estos cargos y emplazamientos, para entonces trasladarlo al sur, a la ciudad de Panamá, y de ahí salen muchos procesos de misiones y de conquistas hacia el interior del país, Azuero, Veragua y demás. Entonces, allí es donde se va a establecer, digamos así, en lo que era la zona de Castilla del Oro, esta población de la ciudad de Panamá. Recordemos que existían dos gobernaciones para la época en que los conquistadores llegan a este istmo: Nueva Andalucía, Castilla del Oro, pero que el rey ordena en este caso que se unifique en uno solo, Castilla del Oro, y se nombre a Pedrarias gobernador. Allí en el ordenamiento de la ciudad de Panamá se establece este primer convento, donde al final pues va a ser paso obligado para los misioneros hacia las tierras en el sur. Sobre estos datos nos indica el fray Alberto Ariza en su libro Dominicos en Panamá. A tiempo que se fundaba vuestra ciudad capital, el 15 de agosto de 1519, el fray Reginaldo de Peraza, acompañado de otros religiosos, enviado a la isla española o dominica por el fray Pedro de Córdoba, establecían también en la ciudad de Nombre de Dios el primer convento religioso que tuviera esta patria, y que es en 1565 donde pasaría a la propia ciudad capital el convento glorioso, centro de la evangelización de todo el istmo. Era escala obligada para los lejanos reinos del Perú, aliento vital para la cultura cristiana de Panamá a través de sus escuelas conventuales y las misiones del Guayní, las misiones hacia los Doraces y Suríes del Darién, y del archipiélago de las Perlas y las provincias, la provincia de Veragua en este caso, ¿no? Uno de los primeros religiosos que va llegando a la ciudad de Nombre de Dios. Nos destaca el fray Alberto Ariza en el texto Dominicos en Panamá. Es importante este dato porque ahí empiezan esas misiones hacia el sur. El tema de Nombre de Dios, que una antigua población que ya había sido establecida desde 1510, una colonia española que estaba bajo la gobernación de Diego de Nicuesa, que pertenecía a la misma región de Castilla del Oro. Desde la ciudad de Panamá se da la introducción del resto del interior, llegando el proceso de evangelización de la región de Chiriquí y Veraguas. Dato interesante también de que misiones que fueron importantes durante la época de los obispos dominicos en Panamá. Entre ellos podemos destacar a fray Vicente Peraza, de la Orden de Predicadores, que estuvo a cargo de la iglesia panameña entre 1520 a 1526, Tomás de Berlanca, otro fray de la Orden de Predicadores que fue obispo de esta iglesia entre 1534 y 1537, y llegamos a Pablo Torres, que fue el jefe de la iglesia durante 1546 y 1560. Estos datos los estamos mencionando porque a través de la comprensión de cómo se dan las misiones hacia el sur el interior del istmo panameño, es como podemos comprender cómo se dan las misiones que van a dar origen a que llegaran los dominicos a estas tierras de Azuero y obviamente al pueblo pariteño. Sobre el tema de la figura de Pablo Torres, este obispo dominico, también en el texto Dominicos en Panamá, fray Ariza nos indica de que fue el propulsor del convento de San Francisco en Panamá en 1552 y de la fundación de los pueblos de la Villa de los Santos, Santa Elena, Santiago de Olá y más adelante Santo Domingo de Parita, víctima de las atrocidades de los intentos de Pedraria y defensor de la ciudad de Panamá y de las autoridades legítimas frente a la subversión de los contrarios. Es alguno de los datos que nos indica Ariza sobre Pablo Torres, pero que menciona a estas poblaciones tanto de Santa Elena, que era el reducto indígena, y luego entonces la nueva población que se fundase con este patronato de Domingo de Guzmán, de Santo Domingo de Parita.
Estamos hablando de aproximadamente mediados del siglo XVI, cuando estas misiones van a llegar acá. Es importante también establecer de que uno de los más notables misioneros dominicos del siglo XVI, ahora hablando específicamente ya de esta época, en Veraguas fue el padre Pedro de Santa María, brazo derecho del gobernador Juan Ruiz de Monjaraz y fundador entre 1557 al 1558 de los pueblos de Santa Cruz, de Santa Elena, de Villa de los Santos, de Santiago de Olá y de Santo Domingo de Parita, en este caso, que fueron las que siguieron con ese crecimiento poblacional después de las reducciones indígenas. Las misiones dominicas habrían de prolongarse por mucho tiempo en Veraguas y Chiriquí, Nuestra Señora del Rosario de Alange, San Miguel de la Atalaya, San Francisco de la Montaña, San Lorenzo de los Reyes, Santo Domingo del Guaymí. Son estos territorios donde los hijos de los dominicos, pues, o hijos de Santo Domingo, estuvieron por estas tierras, y otros pueblos y ciudades que al final pues no expresan, algunos con documentos, esa fundación, pero que no puede negarse la iniciativa y la influencia de estos dominicos para la época. Vemos entonces la firma o la rúbrica, en este caso, de Fray Pedro de Santa María, misionero que estuvo en Veragua, Natá y en la región de Azuero. Con Fray Pedro de Santa María, en la región de Azuero va a coincidir también el señor licenciado Juan Ruiz de Monjaraz, enviado como juez de residencia por el virrey del Perú. Asumió el gobierno el 1 de enero de 1557 y se mantuvo ya hasta principios de 1559. Estamos hablando del periodo en que se estaba dando las poblaciones de reducciones acá en las zonas del interior y en Azuero en el 57-58. Encargado de la administración, realizó importantes fundaciones de pueblos en el Istmo e intensificó la catequización de los indígenas. De allí esa mancuerna con Fray Pedro de Santa María. Se trasladó al interior para inducir a los indígenas a vivir congregados en pueblos con ese fin. Se fundó a las orillas del río Cubita una población que se le llamó Santa Cruz. En las inmediaciones del río Parita, la que se le llamó Santa Elena. Estas serían las bases de lo que más adelante sería pues la villa de Santo Domingo de Parita y la villa de Los Santos. También se destaca la fundación de Santiago de Olá. Esto todo pues a 2 leguas aproximadamente de Natá, y donde se va a dar muchos acontecimientos importantes. Natá de los Caballeros, fundada el 20 de mayo de 1522, es la segunda población más antigua del litoral pacífico americano y la quinta fundada por los europeos en toda la América continental. Pedrarias Dávila es quien funda esta población, con la avanzada de varios españoles, destacan Gaspar de Espinosa y otros más, para emplazar esas avanzadas hacia Centroamérica, hacia parte del resto del territorio interiorano panameño. También funcionó Natá como granero para las ciudades terminales del Istmo y punta de lanza hacia la conquista de Veraguas, donde también estuvo Pedro de Santa María y donde se dice que también hizo visitas acá, entonces hacia las tierras del sur. Y de ahí entonces pues se dice que son estos dos personajes, Fray Pedro de Santa María, dominico, y Juan Ruiz de Monjaraz, que aparte de todos sus oficios bajo la corona española, también tenía ese ideal de catequización para la época, pues fundan la población de Santa Elena, una reducción indígena con estos nativos que habían sido liberados después de la eliminación de las encomiendas natariegas, sobre todo. De 1558 tenemos la referencia de que la población ya estaba, porque hay una relación ocurrida en Natá por Fray Pedro de Santa María, que lo relata en su carta el 15 de febrero de 1561 sobre el tema de lo que hacían las indígenas para no traer hijos al mundo y que tuviesen el mismo destino que ellas. Y en estas descripciones también hace referencia a la fundación de Santa Elena. Bien lo dice en esta carta enviada desde nombre de Dios Fray Pedro de Santa María, que si por ventura las indias acaecen en preñarse de los negros,
matan a las criaturas con hierbas en los vientres, y acontece que muere la madre y el hijo, porque es gente muy corta y de poco afrenta. No estaban adaptados y no querían que estos nuevos hijos pasaran por ese proceso que ellos consideraban la esclavitud del momento. Pero lo curioso de esta carta es que cuando habla de la distribución de los indígenas, dice que el patrono del pueblo era Santa Elena, en este caso de Parita, y el pueblo quedaba a las riberas del río llamado Parita, situado a una legua de Cubitá. Entonces vemos la historia de Parita otra vez marcada por la figura de este dominico, Pedro de Santa María, que quizás los dominicos que van a llegar después y algunos como curas doctrineros van a empezar esta devoción a Domingo de Guzmán, aunque para esta época ya dicen los datos de que venía una Parita un poco inestable, y eso es lo que vamos a ver más adelante. De 1558 hay registros pues de la población. Esa inestabilidad viene a hacerse notoria con los autos del virrey Francisco de Toledo en 1569, con la refundación de Parita y Cubita. Bien lo dice el documento de Toledo, que Parita y Cubita se refundiesen, en este caso un solo pueblo, lo mismo que Olay Caldera ordenó que para los indios de Cubita y Parita se nombrase, con la aprobación previa del obispo Francisco de Ábrego, al licenciado Moreno, sacerdote de misa, y para los indios de Olay y Caldera, que también se estaba refundiendo, al canónigo Ramos. Destaca también pues que cada uno se le pagaría 300 pesos de plata ensayada marcada y 24 fanegas de maíz. Esto habla de los cambios que tuvo la población pariteña. De ahí hay una carta de la Real Audiencia en 1570 que menciona a la población. Ya vamos viendo cómo Parita se mantiene un poco inestable por algunos documentos. Se calcula que habían de 27 a 30 vecinos entre 1571 a 1574 durante la relación de descripción de Indias de Juan López de Velasco, y entre 1575 a 1577 no hay registros de la población, quizás por la inestabilidad, porque muchos indígenas se negaban a adaptarse al nuevo sistema español que intentaba copiar el modo de vida de la metrópoli ibérica a esta región azuerense. También hay datos que indican que los indios aprovechaban el mínimo momento para adentrarse en la montaña y salirse de estas áreas de reducciones. Y es por eso que quizás se dan estas refundaciones y Parita se mantiene un poco inestable estamos hablando del Parita que estaba bajo ese patronato de Santa Elena. Ya cuando hablamos de estas refundaciones del Francisco de Toledo, el virrey Francisco de Toledo, se hace notoria, ¿no?, la necesidad de crear una nueva población mucho más estable, tratando de ejecutar aquellas ordenanzas del virrey. Y es ya entre 1581 a 1583 donde va a aparecer la población con el nombre de Domingo. Muchos historiadores coinciden que fue quizás una refundación con un traslado de familia, con un traslado de espacios geográficos cerca a las riberas, pero en otra área que conservó la región de Parita, pero esta vez con el patronato de Domingo de Guzmán a partir de 1581 en adelante. De hecho, así va a aparecer algunos documentos que hacen referencia a Parita con el nombre de Domingo de Guzmán o Villa de Santo Domingo de Guzmán. De esa tenemos pues la carta de Diego Villanueva y Zapata de 1583, donde registra la población y destaca que deja órdenes para cumplir, en las cuales se da la construcción de casas y de puentes para la población. En 1588, en algunos cambios que se estaban dando en la Villa de los Santos, Pedro Salinas también menciona o pide en este caso de que se trasladen 20 indios cada semana para algunas construcciones que se estaban haciendo, sobre todo de la iglesia en la villa, y destaca que se buscaran estos 20 indios por semana del pueblo de Santo Domingo de Parita. O sea, vemos una población que ya de 1700 a 1800
se da al parecer cambios, y una de esas es la la veneración de un santo patrono a otro, en este caso ahora Domingo de Guzmán. Ya para el siglo XVII hay otros cambios notorios. Se habla de que para 1607 Parita ya era un pueblo que tenía cura, vicario, y era un pueblo que estaba bien formado, en este caso con los procesos de evangelización. Para marzo de 1691, el obispo de Panamá, Diego Ladrón de Guevara, en su relación sobre la diócesis, describe sobre Santo Domingo de Parita lo siguiente: en el pueblo de indios de Santo Domingo de Parita tendrá 20 familias de indios, pero de españoles, mestizos, mulatos y zambos, más de 200 personas, quienes administra un cura propio, que gozará de 500 pesos de renta. Está distante a 2 leguas de la Villa de los Santos y en medio de Natá y Santiago de Veraguas. Hace más referencia demográfica a el pueblo de Santo Domingo de Parita para la época en que Diego Ladrón de Guevara hace esta relación de la diócesis de esta zona en específico. Y al parecer la devoción a Domingo de Guzmán se va a mantener con esa referencia hacia el pueblo en el siglo XVII. Ya la población en crecimiento va a ser una de las más notorias del istmo, a pesar de que habían cambios políticos, cambios jurisdiccionales, pues ya se menciona la población pariteña, en este caso con la referencia de Domingo de Guzmán. Ya llegado el siglo XVIII, hay cambios más notorios. Siglo XVIII, un siglo importante porque vemos estructuras en la población sobre el tema de la construcción de las casas alrededor de la plaza, que se hizo muy importante. En 1729, por ejemplo, ya habían ritos eclesiásticos en lo que se conoce ahora como parroquia de Santo Domingo de Guzmán. A partir de 1725 ya hay evidencia física, iconográfica de los retablos que tenía la iglesia, que los historiadores destacan que probablemente en la segunda mitad del siglo anterior fue su proceso de construcción, de 1650 aproximadamente, y porque en el siglo XVIII pues ya aparecen algunos documentos parroquiales, y de esto los testimonios escritos también nos indican que la devoción a Domingo en la antiquísima iglesia ya tenía en su templo desde la segunda mitad del siglo XVIII a la imagen de Santo Domingo que estaba situada en el retablo mayor. Hay evidencia que así nos los indica. El templo que pues estaba ya sólido para el siglo XVIII en honor a Domingo de Guzmán como tal, y la población pariteña que también pues ya tenía una estructura de un hospital que hace referencia al hospital de pobres, en este caso del pueblo de Santo Domingo de Guzmán, la plaza, las casas y demás. Entonces vemos un cambio donde esta población de Parita más estable acoge mucho más la veneración a Domingo de Guzmán. Es una realidad demográfica muy diferente a cuando a principios del siglo, a mediados del siglo XVI, Santa Elena estaba como la devoción de esa Parita que estamos muy inestable. Hay un cambio claramente desde el siglo XVII a llegar al siglo XVIII, donde la iglesia se hace como parroquia mucho más sólida. Entonces es muy probable que quizás en estas refundaciones algunos dominicos estuvieran, y estamos en este caso en el quizás porque no se necesita mucha más investigación, se necesita más documentación de ese periodo para aclarar cómo sería esa llegada de, o quién sugirió que a la población se le colocara Santo Domingo de Parita hacia 1581, 1583, cuando se ejecutan esas refundaciones que ya habían quedado de la época del virrey Francisco de Toledo. Y bueno, así la población va a crecer con estas características. Y cuando hacemos referencia al mismo templo, se ven características también que al principio decíamos, analizar la cronología del pueblo,
con esa referencia del dominico Pedro de Santa María, con esas referencias de fundación donde cambia de Santa Elena a Santo Domingo, pero si usted toma esos elementos y los compara con las características de construcción del templo, tiene mucha evidencia de esos templos dominicos construidos en toda América. Y esa descripción es la que podemos apreciar para también entender ese impacto de los dominicos en los templos que se construyeron para la época, ¿no? El papel de la iglesia en América, aunque cuestionada para algunos, para otros fue de vital importancia tanto para la evangelización como para la educación de los nativos. Y en estos primeros grupos enviados al continente, por supuesto, estaban los dominicos. Muchas de estas órdenes fundaron en los nuevos territorios escuelas, bibliotecas, hospitales, conventos, iglesias, para ayudar a fortalecer la vida de los nuevos colonos de la América hispana. Pero siempre en el interior de estos edificios se apreciaban santos o iconografías relacionadas con la orden de los misioneros que construían estos inmuebles, porque la ideología, aparte de la catequesis, también era identificar religiosamente a estas órdenes. Esto era un fenómeno que pasaba en muchas de las iglesias de órdenes en América. En el caso específico de los dominicos, el amor a la Virgen del Rosario se vio manifestado en los hermosos altares que construían en las iglesias en toda América y que se aprecia a través de los artísticos nichos donde se colocaba a la Virgen, o también representando las escenas de cercanía entre el santo fundador, en este caso Santo Domingo, y la Señora del Rosario. De evidencia de esta relación entre María y los dominicos se encuentran en muchas iglesias de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, de México. Recordemos que Panamá, para aquella época, cuando los dominicos llegaron, los primeros, como contábamos hace un instante en imágenes pasadas, los primeros misioneros se cree que llegan a nombre de Dios, pero es en Portobelo en la ciudad de Panamá, Portobelo de mucho tiempo después, pero en la ciudad de Panamá donde se va a establecer este primer convento que va a ser paso obligado hacia las tierras del sur. No solamente en la zona del interior, sino Suramérica. Entonces, por eso todos estos países también van a tener esta influencia de los dominicos y hay este tipo de templos con estos elementos artísticos, ¿no? En casi todos los países de Latinoamérica. En el caso de Panamá, la relación entre María y Domingo lo vemos en la histórica iglesia de Santo Domingo de Parita, pueblo que acogió el patronato del santo predicador, junto con el amor de la Señora del Rosario. Lo vemos representado pues en imágenes que datan de la colonia, pero que son los titulares del templo y que se pueden apreciar en fotografías del retablo mayor de la fábrica religiosa en distintas épocas, como la imagen que estamos viendo actualmente, la imagen de la relación, esta pintura moderna donde vemos a la Virgen entregándole el rosario a Santo Domingo, y esta imagen histórica de principios del siglo XX de uno de los retablos del templo, donde está Domingo y la Virgen del Rosario en los dos nichos titulares. Ahora, características de la relación de la orden dominica en estos, la influencia en estos templos no solamente está en cuanto a la devoción a la Virgen del Rosario, hay otras características iconográficas que cuando las analizamos también se remontan a algunas anécdotas y vivencias de los dominicos. Por ejemplo, el templo también conserva una figura escultórica de San Francisco de Asís, que por mucho tiempo compartió junto a la de Santo Domingo su espacio en el retablo mayor. Hablamos del retablo mayor del siglo XVIII, ¿ya? Y esto se evidencia ese testimonio de la hermandad que existía entre las órdenes dominicas y las órdenes franciscanas. Actualmente la imagen de San Francisco de Asís se encuentra en el retablo de la Inmaculada, a un costado del retablo mayor. Entonces, otra evidencia de esa hermandad que había entre los dominicos en sus templos con relación a las órdenes franciscanas. Y ya cuando vemos también otras características en específico, vemos también devociones que están relacionadas a la orden dominica. En este caso en Parita existía una antigua devoción, ya en honor a Santa Rosa de Lima, ¿no? Desde datos del siglo XVIII en la comunidad parroquial nos describen
la práctica de las cofradías para conservar, en este caso, pues en condición de espacio religioso en los altares, imágenes, la responsabilidad de los pagos de oficiatura de estos santos patrones de retablos o de altares, y otros como por ejemplo se dio con la de Santa Rosa de Lima, una santa relacionada a la orden. Vemos este registro que menciona a la gloriosa Santa Rosa con el niño en sus manos en el altar, en su altar. Entonces vemos cómo además de la importancia de cumplir con los actos de piedad requeridos para la salvación del alma, los dominicos también trataban de dejar huellas iconográficas que relacionaran estos templos con su misión. Por eso hacíamos referencia al principio de esta presentación, que entender una aproximación de la llegada de Santo Domingo no solamente es analizar a Parita, la llegada de Santo Domingo a Parita, no solamente es analizar todos aquellos datos cronológicos de la fundación del pueblo, porque Santo Domingo está relacionado a la fundación de esa nueva refundación de Santo Domingo de Parita entre 1581 y el 83 en adelante, pero también relacionarlo con la evidencia de un templo que guarda características propias de estos santos, de estas veneraciones y de estos ritos de la orden dominica. Realmente llegar a la aproximación histórica es entender ese pasado del pueblo, es entender el pasado del templo. Y como dijo un principio, esperemos más adelante tener mucha más documentación de quizás cuáles fueron los encargados o involucrados en que cuando se diera la refundación del pueblo cambiaran la veneración o santo patrono y fuese la de Domingo la que llegara acá. Primero una devoción que se mantuvo a finales del siglo XVI, se mantuvo en el siglo XVII, a finales de este siglo se hizo sólida en el siglo XVIII con el pueblo y con la parroquia ya más en función, se hizo mucho más sólida su cofradía, y la misma imagen que vemos en esta presentación, pues, y que es la que sale a procesionar y la que muchos pariteños le tienen respeto, llegase entre finales del siglo XVIII y principio ya del XIX a establecerse como la imagen titular de la iglesia de Parita y por ende de este histórico pueblo. Así que esperemos que esta breve explicación sobre la aproximación histórica de la llegada de Santo Domingo a Parita nos ayude a entender la historia y la importancia que tiene Domingo de Guzmán con la población pariteña y con la fe de todos estos residentes. Yo me